Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Nuestra Frontera. Mi nombre es Ariadna López y el día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante, la tuberculosis. Una enfermedad que existe desde que existe la humanidad, pero en realidad en este siglo XXI sigue cobrando vidas. Aprenderemos durante esta media hora qué podemos hacer nosotros como sociedad para erradicar el estigma que hay contra las personas que padecen de tuberculosis y qué podemos hacer para evitar que más personas sigan muriendo a causa de la tuberculosis. Quédese con nosotros en esta media hora aquí en Nuestra Frontera. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros esta media hora y realmente para mí es un honor y un privilegio bueno, presentarles a nuestros invitados de esta mañana. Está conmigo Eva Moya, coordinadora de Abogacía, Comunicación y Movilización Social de un proyecto que se llama Solución TV. Muy buenos días, Eva. Muy buenos días y gracias. Y también nos acompaña el doctor Jorge Portillo. Él viene de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de Ciudad Juárez. Así es, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y bueno, hablaremos de este problema que, a pesar de que pareciera que por toda la vida ha existido la tuberculosis, aún hoy en día, en este siglo XXI, aún con el desarrollo de la tecnología y de la medicina y todo, muchas personas se siguen contagiando y siguen viviendo los estragos de esta enfermedad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando en nuestra frontera? La realidad es que es cierto, la tuberculosis no se ha alejado de la frontera, ha sido un problema no solamente de salud pública, sino un problema social. Y queda muy claro que la frontera Estados Unidos-México desafortunadamente tiene una carga importante del número de casos en ambos lados, mucho más, la estadística es más alta en ambos lados de la frontera que en el resto de las capitales, ¿verdad?, de los países. La realidad es que la micobacteria es terca, como decimos. Por ahí, ¿verdad?, en alguna ocasión habían dicho que ya habíamos eliminado la tuberculosis, de brincos diéramos, como dicen los muchachos, cuando en realidad es una enfermedad que está altamente ligada a las desigualdades, a la pobreza, a la marginación, al difícil acceso a los servicios. Entonces, mientras tengamos estas condiciones, acompañadas de una prevalencia alta en diabetes, ¿verdad?, o problemas de VIH-Sida, desnutrición, ¿verdad?, y tengamos personas que no están siendo detectadas y curadas, vamos a seguir teniendo más casos. Y bueno, doctor, tengo entendido que en Ciudad Juárez, en este año, en el 2009, se ha visto un incremento en los casos que se diagnostican con tuberculosis. Háblame un poquito de esas. Comentamos desde el año pasado, lo que era en el periodo de enero del 2008 a octubre, para esta época se habían detectado 256 casos de personas que padecían tuberculosis. Hoy en este mismo lapso para el año del 2009, ya tenemos 266 más los que faltan en el mes de noviembre y los que seguirán acumulándose en el mes de diciembre. Aquí la importancia es de que pues de alguna u otra manera se han tomado medidas para que se haga algo, un extra, se dé un plus para que se identifiquen estos padecimientos. Aquí la importancia es de que esta enfermedad siempre ha existido y que tenemos que estar todos convencidos de que es una realidad. Conocer bien el padecimiento y en su momento identificarlo. Por ahí se comenta dentro de el ejercer que a veces hay que pecar de exagerados, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, hay personas que, pues sí, tienen tos. Hay gente que son fumadores crónicos, ¿verdad? Y para ellos una tos ya es común, pero más vale pecar que exacto, si no es. No, claro, es por el cigarro, y si no, entonces mejor hay que hacer algunas pruebas por ahí. En Juárez se cuenta con las instituciones o centros de salud que pues para que la gente esté informada, pues estos exámenes son gratuitos. Nada más hay que pensar en la enfermedad. Y es que, hablando de estas estadísticas, en Ciudad Juárez hablamos de números un poco más altos que en El Paso. Sin embargo, en El Paso, a la hora de detectarse, me estabas hablando de una situación sumamente alarmante,
porque no se detectan en el consultorio. ¿Qué está pasando, Eva, a la hora de detectar esos casos? Tengo entendido que aquí en El Paso hay 54 casos en lo que va de este año, ¿no? Así es, esa es la estadística que el día de ayer nos proporcionaba el programa de tuberculosis por parte de la ciudad, que está haciendo una gran labor. Una vez que llegan las personas finalmente a recibir un diagnóstico oportuno, pero lo que estamos observando es de que en ocasiones las personas afectadas, como bien lo decía el doctor, no saben que son en un momento dado portadoras de la enfermedad, entonces se esperan o bien acuden a los servicios de salud en ambos lados de la frontera. Los médicos, las médicas no piensan en tuberculosis, son atendidos por alguna otra condición, reciben tratamientos y es realmente cuando ya el problema es severo, cuando las señales y síntomas son tan obvias, cuando ya la persona no puede trabajar, tiene dificultad para caminar, para respirar, que llega a los hospitales. Y te decía, en unas entrevistas que estoy llevando a cabo como parte de la tesis de disertación, la mitad de los entrevistados fueron diagnosticados en las salas de emergencia de nuestros hospitales. Y tú dirías, eso es realmente inaceptable, que lleguen a una sala de emergencia cuando pudo haberse hecho un diagnóstico en un centro de salud, a través de un consultorio médico, a través de una canalización en ambos lados de la frontera. Entonces esto debe de ser un cambio social, no nada más entre la familia o la comunidad, sino también la comunidad médica, que empiecen a considerar a la tuberculosis como una de los casos, no nada más una bronquitis o cuando un paciente llega a su oficina. Sí, así es. Ahorita comentábamos que realmente eso se torna como una lucha, porque podríamos pensar que pues sí, estás contra la enfermedad. Sí, a veces es la enfermedad por sí misma, pero a veces el mismo paciente, a veces la familia, a veces los vecinos, a veces el mismo médico y una serie de jugadores que intervienen en esta estrategia que a final de cuentas tenemos que no restar, sino que sumar esfuerzos para poder llegar a algo, porque la enfermedad sigue existiendo y van apareciendo casos. Por ahí decía que alguien dijo por ahí que ya no existía, ¿no? Pues lamentablemente todavía existe y pues hay que estar en el momento preciso para pensar en ella. Por ahí se dice en el gremio, en el ejercer también, que el que no piensa en la enfermedad, pues ¿cómo la va a diagnosticar? Claro. Entonces tenemos que pensar en que existe la tuberculosis, reconocer sus síntomas y pues ante la sospecha empezar a hacer las acciones oportunas. Y también uno como paciente pudiese, o sea, si reconoce esos síntomas, y ahorita podemos hablar un poquito de eso, claro que sí, para que cuando llegue con el doctor uno mismo solicitar la prueba, ¿no?, de la tuberculosis. Sí, algunas acciones, entre ellas la prueba, pero hay acciones que se ofertan para que la persona esté conocida de que hay más opciones de dar un diagnóstico más preciso, pues. Pero sí que todo el mundo esté pensando, incluso vamos a salir de ese temor, porque también se le tiene miedo a la enfermedad y a veces es un temor mal implementado, porque desconocemos, entonces empezamos a idear cosas que no existen, sí, que vamos desde el hecho de que se va a contagiar todo el mundo, de que tú apártate, hablamos de estigmatización, ¿no? Sí, claro. Tú hazte a un lado y no te me arrimes. No, vamos, las cosas, hay que conocer el padecimiento para saber cómo tratar a la gente. No, hay que recordar esta situación bien importante, Estamos tratando con seres humanos, entonces sí hay un juego ahí de situaciones con el paciente, la persona es sensible, sí, o sea, a veces la misma familia, no, ¿sabes qué? Mejor tus platitos, tus vasitos. Y eso no debe de ser, Entonces, como tú has tenido el contacto con muchos pacientes que han vivido esta enfermedad, ¿verdad? Y las consecuencias del rechazo y todo lo que nos estaba platicando el doctor Portillo. Cuéntanos un poquito de esas experiencias. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para acabar con ese estigma y con ese rechazo a las personas que podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Todo mundo está expuesto a la tuberculosis. Así es. Esa es una excelente observación. Mira, yo creo que solo la persona que no respira es la que está exenta. Fuera de ahí, todos los demás que respiramos podemos en un momento dado estar en riesgo. La oportunidad que yo he tenido de aprender de las personas afectadas ha sido increíble, porque a través de sus historias, a través de sus fotografías, a través de cómo algunos de ellos han podido dar a conocer una enfermedad que es tan seria y que por lo regular se mantiene escondida. Es una enfermedad, ¿verdad?, que se mantiene hacia adentro en familia y que en ocasiones no se hace pública por el temor, la vergüenza y sobre todo el temor a que sea señalado o que la gente te vea como que algo hiciste malo
para merecer esta enfermedad que socialmente tiene realmente una connotación pues muy devaluada y muy de riesgo, ¿verdad? Y muy de prejuicio. Entonces, es un poco como las personas a través de la oportunidad de curarse también se transforman. Cuando hablo de la tuberculosis, yo digo que no todo lo de la tuberculosis es malo y es negativo, porque realmente lo que yo he visto en las personas que reciben una atención de calidad y de calidez, no importa en qué lado de la frontera, que se curan, que se apegan a su tratamiento, que se quieren y que quieren vivir, salen como personas, se cuenta, renovadas, transformadas, en donde dicen la tuberculosis, pues pensé que me iba a matar porque me sentía que me estaba muriendo, pero ahora vivo. Y ahora lo cuento, y ahora ayudo a pasar la palabra para que otros no estén en la misma ignorancia e indiferencia con la que yo estaba. Así que yo sí he encontrado historias muy positivas, pero también he visto gente muy joven que se ha muerto. Y esas muertes son innecesarias. Nadie debería de morir por tuberculosis, y la realidad es que en el mundo perdemos 2 millones de seres, o sea, por tuberculosis que no son adecuadamente diagnosticadas y no son tratadas. Pensando que los tratamientos son gratuitos, que el diagnóstico debe ser oportuno y que todos tenemos el derecho a la salud, es realmente injusto. Pensar que, por ejemplo, en nuestro México, cada 6 horas se muere un mexicano o una mexicana por tuberculosis. Eso es inaceptable. Entonces sí, nos falta mucho por hacer, pero sus historias son historias que dicen, yo quiero una atención de calidad y calidez. Yo no pedí enfermarme, pero ahora que sé lo que tengo, pues entonces a curarme. Claro. Muy bien. Doctor, y cuénteme un poquito sobre esos síntomas, brevemente, antes de ir a una pausa, y luego volvemos a retomar esos síntomas, pero hábleme un poquito de ellos. Sí, bueno, son síntomas muy característicos, muy sugestivos. Yo les podría llamar hasta, por ahí, síntomas pilares, ¿no? De ahí se pueden agregar bastantes más, pero lo primero es tos, ¿sí? Y esa tos generalmente tiene sus características, ¿no? Es una tos productiva, una tos con flema, pues. Por ahí la fiebre, ¿sí? La gente suda en las noches y pierden peso, ¿sí? A veces tomamos como referencia cierto tiempo de evolución, una tos con más de 2 semanas, pero pues ha habido pacientes que, vamos, la pérdida de peso es sin tener ninguna dieta, ¿no? Porque hay gente que se pone a hacer ejercicio y no, yo bajé de peso, no, es bajo otras circunstancias. Pero son pilares esos síntomas: pérdida de peso, sudoraciones en las noches, sobre todo en la tarde, y fiebre y la tos, que es muy característica. Muy bien. Pues vamos a estar siguiendo todas estas recomendaciones también, porque tengo entendido que ustedes ofrecen un tratamiento, pero no es cualquier tratamiento, sino siguen al paciente durante todos los meses que lleva este tratamiento, porque ¿cómo cuánto puede durar un tratamiento para una persona que sufre tuberculosis? 6 meses. Bueno, aquí podemos, a lo mejor más adelante tocaremos el tema de la drogoresistencia, que es otro esquema de tratamiento un poco más alargado, pero que es una tuberculosis diagnosticada, vamos, que es sensible a todos los medicamentos que utilizamos, que se le llaman de primer línea, ¿no? La primer pared con la que se topa la bacteria de ser eliminada. Ese tratamiento dura 6 meses. ¿Sí? O sea, son 2 etapas de tratamiento. Una etapa seguidita todos los días y otra que se interactúan los días con menos dosis. Y esto es para un paciente en condiciones normales, que quizás nunca ha recibido un tratamiento, ¿verdad? Ya hablando más o menos en esos términos. Muy bien. Bueno, pues vamos a tener que hacer una breve pausa, pero un poco más adelante vamos a continuar aquí en nuestra frontera hablando sobre la tuberculosis y, bueno, las consecuencias que tiene esta enfermedad y cómo podemos nosotros como sociedad, ¿verdad?, tratar de que no haya más víctimas a causa de la tuberculosis. Continúe con nosotros aquí en nuestra frontera. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en nuestra frontera.
Esta mañana estamos hablando de la tuberculosis, una enfermedad del siglo XXI que continúa cobrando vidas y que realmente, bueno, nadie debería de estar muriendo a consecuencia de la tuberculosis. Vamos a seguir comentando con el doctor Portillo acerca sobre los tratamientos que llevan los pacientes, pero que muchas veces existe un problema muy fuerte que se llama la drogoresistencia. ¿Qué está pasando con esa situación? Sí, lo que drogoresistencia es, como su palabra lo dice, ¿no? Es la bacteria que se hace fuerte a los medicamentos que utilizamos de primera línea. ¿Sí? Generalmente esto es dado, hay algunos concomitantes que se presentan, ¿no? Una de ellas es de que cuando nosotros damos la estrategia de tratamiento al paciente, es difícil seguir el tratamiento, vamos, tomar un montón de pastillas diarias es hasta cansado para la misma persona. Eso hace en algunos momentos, en determinada etapa del tratamiento, desistir de continuar. Eso lo que está provocando es de que esa misma bacteria empiece a agarrar fuerza y ahí se le está llamando drogoresistencia. Eso es por un lado. Otro, los medicamentos que a veces el médico mismo piensa que no es tuberculosis y lo maneja con antibióticos que utiliza uno dentro de otra estrategia de tratamiento para darle muerte a la bacteria que en primera instancia se hicieron fuertes. Sí, hablando de otro término, es de que como pensamos hacer los médicos que es un problema de neumonía, una bronquitis, una bomba de antibiótico para que ya se resuelva esto. Nada, a veces que es una tuberculosis y le estamos dando fuerza a esa bacteria. Entonces se implementa este término de drogoresistencia porque ya es resistente a las bacterias que utilizamos de primer. Eso por un lado, ¿verdad? Aparte que pueden también ser resistentes a los medicamentos de segunda línea, que es una estratificación que se hace del tratamiento para los pacientes con tuberculosis. Y se induce, ¿sí? Es penoso decirlo de alguna manera, pero muchas de las veces, pues a veces el médico somos los culpables de permitir esta situación. Sí, y me estabas diciendo que esta situación de la drogoresistencia es sumamente cara. Aquí en El Paso hay 2 pacientes con este problema. ¿Y cuánto cuesta un paciente con una situación así? Lo que pasa es que, mira, se han hecho estimados en términos de lo que es el costo del medicamento, porque estos son tratamientos de 12 a 24 meses y en ocasiones hasta más tiempo. Puede ir entre $100,000 hasta $250,000, involucra hospitalización y cirugías que en ocasiones hasta merita retirar parte del pulmón dado los daños que ocasiona esta enfermedad. Realmente lo que te puedo decir es que ni el presupuesto de la jurisdicción número 2 ni el Departamento de Salud a través de la ciudad cuenta con los recursos financieros. Y el personal, por ejemplo, de los proveedores para hacer el trabajo de un abordaje de las multidrogoresistencias si es que no logramos controlar, detectar y sobre todo curar. Entonces no hay presupuesto que nos alcance. Es muy importante detectarla, tratarla, curarla. Identificar a los contactos de la persona enferma para que esos contactos a su vez nos ayuden a cortar esa cadena de transmisión. Y aquí en la frontera es una situación muy particular porque, bueno, pues constantemente hay este flujo de personas cruzando, familias viven en Juárez, aquí en El Paso, total, que somos una comunidad y la tuberculosis no conoce fronteras. Entonces, es por eso que hay un trabajo muy importante binacional, ¿no? Así es. Si contamos, somos muy afortunados en esta frontera porque contamos con un proyecto que se llama Juntos, que ya tiene más de 18 años abordando lo que es el trabajo binacional de manejo de los casos. Mira, es una realidad. Si por ejemplo las personas viven en el interior de la República de México, es casi imposible. Hasta hace 3 semanas México no contaba con medicamentos, por ejemplo, para trabajar en lo que es la farmacoresistencia. Por primera vez en la historia entraron ya al país, pero son solamente 250 SEMAS. Hay más de 250 personas en México. A medida en que las personas viven en la frontera norte, tienen mayor y mejor acceso. ¿Por qué? Porque contamos con programas binacionales y transfronterizos para hacer un abordaje conjunto. Pero sí, esta situación nos alarma porque en El Paso teníamos algunos años que no habíamos visto casos de personas con MDR, la multidrogoresistencia, y hoy en día hay 2 personas que se están atendiendo, pero que por ejemplo están en hospitalización fuera de la comunidad. Entonces, sí, definitivamente no contamos con los recursos necesarios. Ahora, la tuberculosis es una enfermedad curable y hay servicios están accesibles a la comunidad independientemente de su estado
socioeconómico o de que no tengan seguro médico, ¿qué le pueden ustedes decir a nuestra comunidad que conozcan a alguien que tenga tuberculosis o que presente los síntomas, o uno mismo, ¿verdad?, para proteger a su familia? Sí, como usted lo mencionó, primerito hay que saber identificar los pacientes o las personas que probablemente pueden padecer esta enfermedad. Y ante la sospecha, yo creo que la comunidad, así como en muchas etapas, ha brincado algunos tabúes por ahí. Pues ¿por qué no hacer ahora la excepción también en tuberculosis, ¿no? Por ahí recuerden que ha habido enfermedades por épocas que en su inicio todo el mundo le temía. Claro. ¿Verdad? Pero hoy por hoy siguen siendo enfermedades que están entre nosotros. Ya forman parte de nosotros mismos. Así es. La tuberculosis también es de esta misma índole. Ahora, este es un problema, no es del 2009. Este es un problema de años. La ventaja que tenemos, y por llamarlo así, de una gran ventaja, es de que lo que es vamos hablando aquí en Ciudad Juárez, hay diferentes servicios, están los servicios de salud, está el IMSS, están algunas instituciones que, por ejemplo, al tener conocimiento de estos padecimientos, pues empiezan a hacer una serie de estrategias para que se capte esa gente. Por ejemplo, en los servicios de salud, desde la sospecha de que una persona está con estos síntomas, le hacemos una prueba de su flema. ¿Sí? Y todo lo que empezamos a encaminar a hacer con los pacientes es totalmente gratis. Hasta llegar a su diagnóstico, ya sabiendo que sí padece esta enfermedad, el tratamiento es totalmente gratuito. Y entonces, hábleme, tengo unos teléfonos ahí donde las personas pueden llamar en caso de que no sepan a dónde acudir. ¿Me los puede dar? Sí, mire, en el centro de salud, ahí en Juárez todo el mundo conoce ese centro de salud, ese que está en el mero centro de la ciudad. Centro de Salud Bellavista, el teléfono es 612-3162, ¿sí? Ahí está un servidor, pues al cargo de estos padecimientos, y está la jurisdicción sanitaria número 2 en el departamento de micobacterias, al teléfono 613-5510. Y le repito, la gente tiene que saber que esto es curable. Sí, ahorita se comentaba que no hay estatus social, la enfermedad le da a pobres, ricos, millones, a todo mundo le puede pegar. Claro. Sí, a todo mundo, pero es importante que sepa que todo el proceso hasta llegar a su diagnóstico y su curación, porque esto se cura, sí, es totalmente gratis. Y bueno, la situación que vive esta frontera con respecto a la tuberculosis parece ser que va a ser parte de un testimonio que se va a llevar a cabo, Eva, en una convención internacional o congreso internacional. Háblame un poquito, estamos viendo imágenes de unas fotos que forman parte de una casa, que la estamos viendo ahorita, y esa casa va a viajar, se construyó aquí en El Paso, pero va a viajar, tengo entendido. Háblame un poquito más de este proyecto. Sí, este proyecto nace de realmente una adaptación de una choza surafricana que conocimos durante el Congreso Internacional de SIDA en México el año pasado. El periodista de nombre Damian Schumann creó esa choza y la trajo viajando a través de Sudáfrica a Australia y luego entró a México con ella para presentar las desigualdades en VIH y en tuberculosis. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que al encontrar esta choza y visitarla y estar en el Congreso, nos fue muy obvio que estas desigualdades no son específicas de Sudáfrica. Estas desigualdades las vivimos en ambos lados de la frontera. Entonces, con el apoyo de USAID y de Solución TV y con AFMES, logramos invitar a Damián a que viniera a la frontera norte. Pasó aproximadamente 2 meses y medio. Hizo trabajo de investigación, recaudó más de 7,000 fotografías, recaudó cientos de historias, trabajó directamente con los profesionistas de la salud, con muchas personas afectadas, con participantes de Fotovoz, y así se creó esto que se llama Nuestra Casa, que puede ser tu casa, mi casa, el hogar del doctor Portillo, de cualquiera de nosotros, que en un momento dado, teniéndolo todo, lo perdemos, o puede ser una casa, ¿verdad?, que representa el lugar en donde fuimos formados, pero que habla de las cosas positivas y de las negativas en las que nos enfrentamos cuando encontramos tuberculosis y, como les digo yo, sus amigas, que es el acompañamiento de pobreza, de VIH, de diabetes, ¿verdad?, de hacinamiento y algunos otros riesgos. Entonces, la casa físicamente fue construida aquí. Es increíble el proyecto, es un proyecto de arte, de educación y de convencimiento. Quien entra en ella realmente sale mucho mejor informado y mucho más sensibilizado de que esto no tiene fronteras y que al final del día a todos nos compete hacer algo. El problema no está en la persona afectada,
no está en el servicio de salud, está en la sociedad, en donde tenemos una respuesta para dar una atención mucho más integral a la persona. Así que se va a Cancún con nosotros y con el Congreso, la llevan personas afectadas, después de Cancún se pasa a Oaxaca, luego se va a Tamaulipas, luego se va a Tijuana, y el año que entra en julio nos invitó el Centro de Control de Enfermedades y Prevención a presentarla en el Museo Global, para realmente, o sea, de nuevo, amplificar la importancia de conocer a la tuberculosis dentro de un ambiente físico y social. Así que sí, nuestra comunidad se va representada en historias, con personas, con activistas sociales y sobre todo con personas que conocen la enfermedad y que ahora pueden hablar acerca de lo que podemos hacer para prevenir. Doctor, y bueno, me quedan unos escasos 3 minutos y gracias por compartir con nosotros este proyecto, Eva. Hábleme ya por último, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad fronteriza para erradicar, si se puede decir erradicar, pero igual y para ayudar a que haya menos casos de tuberculosis? Bueno, la varita mágica no la tenemos, ¿verdad? Definitivamente no la tenemos, pero aquí se trata de sumar, no de restar. Por ahí a veces me atrevo a decir que el ser humano hoy por hoy se torna egoísta, ¿verdad? Y hay veces que a los galenos, por decirlo de esta manera, se nos invita, ¿por qué quieres estudiar medicina? Y muchos decimos, no, pues la sensibilidad, y empiezan las emociones ahí medio a fluir. No, hoy es el momento que tenemos que echar mano de esto, no solamente con los médicos. Decía ahorita, esto es de todo mundo, ¿sí? Todo mundo que respire está propenso a tener la enfermedad, entonces de todos. Estar pendiente de que existe esta enfermedad, no tenerle miedo, respetarla como tal y saber que se cura. Identificar los síntomas y ante la primera, más vale, les digo, pecar de exagerado, ¿sí? Porque hay gente que vive con tos por meses y dice, no, es normal, y si no lo es. Claro. Entonces son casos que andan ahí por ahí en la comunidad sueltos y no están identificados y no saber, se están atendiendo. Exactamente, y pues esto se cura, y entre más pronto se trate, mejor pronóstico tiene la persona, mejor lesiones pulmonares tiene y le va bien a la persona, pero hay que hacerlo, es de todos, sí, es de todos, desde la misma familia, los vecinos, las colonias, las ciudades, y hay que unir esfuerzos, no hay de otra, no es varita mágica, pero entre más se unan a la causa, esto se puede empezar a controlar de una mejor manera. Y brevemente, pues nos vamos a tener que despedir, pero algo que quieras añadir, Eva. Yo creo que aprovechando que estamos hablando también en los medios de la influenza, hay medidas preventivas muy concretas, entre ellas cuando tosemos, cómo tosemos, cubrirnos de tal forma en que no expongamos a los demás, sobre todo la higiene. Si por ahí conocemos a un tosedor crónico, aunque a lo mejor caigamos gordas o gordos, ¿verdad? Hay que decirle, quiero acompañarte al médico, mira, aquí está un número, ¿has pensado alguna vez? Y yo creo que con la información y con la acción realmente podemos, sí, ¿por qué no?, erradicar. Nos toca en esta generación, si no lo hacemos nosotros, vamos a heredar este problema a los chiquitos y yo creo que no se vale. Claro, no se vale, pues hay que luchar juntos. Gracias a ambos por habernos acompañado esta media hora y gracias a usted por habernos pues permitido entrar hasta sus hogares. Que tengan un bonito día y que Dios los bendiga. Buenas tardes, buenos días.